Por seguir con nosotros, iniciamos con el espacio de entrevista en Informa TVX. El FMLN presentó a inicios de esta semana una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos para poder dar cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que exige a los partidos políticos precisamente abrir y establecer mecanismos de democracia interna. El FMLN está proponiendo elecciones internas en los partidos políticos y queremos hablar de este tema que por supuesto es de relevancia nacional. Desde ya los invitamos a que participen a través de las redes sociales @expresatvx y @canaltvx, son nuestros espacios de participación en Twitter. La diputada Jacqueline Rivera se encuentra con nosotros, con ella estaremos hablando en los próximos minutos. Diputada, bienvenida a TVX. Mucho gusto, un placer y gracias por la invitación. Excelente. Diputada, lo hemos dicho, se ha presentado una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos. Yo quiero que usted me explique cómo esta propuesta le está dando cumplimiento justamente a la necesidad de establecer democracia interna dentro de estos institutos. Bueno, efectivamente hemos hecho una formulación para reformar la ley de partidos políticos en 2 artículos, el artículo 22 y el artículo 37, y estamos proponiendo la incorporación de 5 artículos más. Hay que decirlo que esta reforma nace a raíz de una sentencia que emitió la Sala, donde declaró inconstitucional una parte del artículo 22, que dejaba relegado a que en los estatutos cada partido político pudiese desarrollar el proceso de elección de sus autoridades y de las candidaturas a elección popular. Cuando la Sala dice, no, esto no debe quedar relegado a los estatutos, sino que debe establecerse el procedimiento en la ley, es que nosotros hemos retomado y hemos hecho una propuesta que contiene 3 cosas básicas. 1, estamos realmente haciendo una propuesta de democracia interna, porque la democracia interna no puede ser vista solo por aquellos que van a votar y a elegir, sino que democracia interna también debe de contener participación de segmentos poblacionales. Por ejemplo, nosotros estamos estableciendo en la ley de que todos los listados, tanto a cargo de elección interna como a cargo de elección popular, tengan el 25 mínimo de jóvenes. Mujeres y hombres, jóvenes. Eso debe quedar en la ley, es la propuesta del FMLN. Nosotros lo tenemos contenido en nuestros estatutos, pero hoy lo estamos haciendo para que quede en la ley de partidos políticos y sean todos los institutos políticos los que garanticen como mínimo la participación del 25% de jóvenes. Bien. Estamos estableciendo en la ley también que todos los partidos políticos deben de garantizar el 30% de participación de mujeres. ¿En candidaturas? En candidaturas a elección popular y también a cargos internos. Bien. Que si tú te acuerdas, en la ley de partidos políticos que aprobamos solo quedó para candidaturas a elección popular, no para cargos internos. Nosotros estamos incorporando en la reforma de que ese 30% debe de garantizarse, tanto en cargos internos de dirección del partido, como en candidaturas de elección popular. Ahora, o sea, es decir, la democracia debe de ser vista más allá, insisto, de cómo ejercer el sufragio. Ya que toca este punto, diputada, quiero preguntarle algo, porque está estableciendo esa propuesta, tal como usted lo dice, al menos un 30% de participación de mujeres, un 25% de participación de jóvenes. En el caso de las mujeres, ¿por qué no pasar de las cuotas a una paridad efectiva de un 50 y un 50%? Porque aún no existe un consenso por parte de esto en los partidos políticos. Esa debe ser la meta. Esa es una lucha que debemos de seguir haciendo los que tenemos y las que tenemos sensibilidad de género, porque hay que decirlo que hay muchos hombres ya que tienen sensibilidad de género, y eso significa que será la sociedad misma la que vaya permitiendo de que esto de las cuotas algún día deje de participarse por cuota y tenga tanta sensibilidad la sociedad que pueda elegir indistintamente hombres o mujeres sin ponerle un límite. Pero la propuesta de reforma de ley no pudo haber sido de eso, 50-50. Claro, eso debería de ser, y así estaba planteada desde que discutimos la ley de partidos políticos. Correcto. Pero al menos hoy queremos dar un avance más y asegurar que ya que logramos que el 30% se obligue para candidaturas de elección popular, al menos aseguremos que ese 30% también se garantice en direcciones de los partidos políticos a nivel interno. Entonces, la meta debe de ser lograr la paridad. O sea, ese debe ser una lucha permanente. En el FMLN lo vamos a seguir haciendo. En el FMLN tenemos el 35%. Correcto. Nuestra meta es lograr 50 y 50. Pero en esta propuesta lo que estamos haciendo es como
equiparar, ¿verdad? Que tanto para las que son electas a candidaturas de elección popular, como para las que conducen el partido, se garantice la participación de las mujeres. Ya retomaré ese aspecto más adelante, diputada. Yo quiero hablar de un punto importante. Usted ha señalado esta propuesta de reforma. Habrá que separar tanto en la elección de autoridades internas como en la elección de candidaturas a cargos de elección popular, más bien. Quiero preguntarle algo, porque la propuesta habla de una votación directa de las autoridades partidarias al interior de los partidos políticos. ¿Me explica qué es una elección directa? ¿Cómo elegirían entonces con esta propuesta las bases a sus autoridades, por ejemplo, en el FMLN? Vaya, mira, estamos sugiriendo de que cada partido político deberá de elaborar un padrón. Un padrón nacional, un padrón departamental y un padrón municipal, ¿verdad? Donde concurran las personas que a juicio del partido político forman parte de su membresía. O sea, es decir, el padrón debe tener un dato cierto, porque si no tiene un dato cierto, ¿a quién vas a convocar a la hora de convocar a elecciones internas? Entonces, el partido debe tener un dato cierto de quiénes son los que van a ejercer el sufragio. ¿Cómo van a ejercer el sufragio? De la manera que votamos en elecciones generales. Es decir, el voto será directo, secreto. Eso significa que el partido, nuestro partido, el FMLN, va a trabajar en organizar juntas receptoras de voto, en organizar papeletas, es decir, en desarrollar un pequeño proceso a nivel interno de un partido político, tal y como se hace para elecciones nacionales y públicas. Ese es más o menos el mecanismo. Nosotros no lo desarrollamos en la ley porque pretendemos de que el procedimiento ya está establecido, las reglas de cómo se organiza. Es decir, cada partido político, por ejemplo, deberá de decir en los estatutos, mire, yo voy a hacer JRB que tengan 2 integrantes, o 3 integrantes, o 4 integrantes. Pero lo cierto es que el espíritu de la reforma es que la votación sea directa, secreta e igualitaria. De acuerdo, usted ha dicho, estará dividido por circunscripciones, ha dicho una nacional, una departamental, una municipal. Entendería que las circunscripciones representan también a cada tipo de elección. Sí, es así, ¿no? Fíjate que nosotros hemos planteado, ok, el padrón nacional del partido político va a ser, lo van a conformar las circunscripciones municipales y departamentales. Bien. El padrón departamental del partido político lo van a conformar las circunscripciones municipales y el padrón municipal de los partidos políticos lo van a conformar la membresía del partido de cada municipio. Y estamos proponiendo que, por ejemplo, para candidaturas a la presidencia de la República y para candidatos al Parlacén, quienes lo elijan sea la circunscripción nacional, Bien. que ya dije por quienes están conformadas, y que a los candidatos a diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa los elijan la circunscripción departamental y a los candidatos a consejos municipales los elijan la circunscripción municipal. Hay un punto... Es más o menos como se hace hoy a nivel de elección popular. General, sí. Excelente. Diputada, hay un punto sensible en todo esto, el término de lo que es un miembro de un partido político actualmente y cómo se estará actualizando este padrón de militantes, o más bien de miembros de partidos políticos. Antes de entrar al detalle de quién administra dentro de cada partido político y quién estará actualizando y depurando este padrón para que refleje de manera efectiva al votante de cada partido político, yo quiero saber algo. ¿Cómo se define un miembro de partido político? ¿Quién será la persona habilitada para poder votar? ¿Es una persona que tiene que estar inscrita en un partido político? ¿Cuál es este requisito, esta característica? Definitivamente, porque si estamos partiendo de que hay que hacer un padrón, tenés que tener un número cierto. Bien. Es decir, un partido político, por ejemplo, en la elección que va a suceder en los próximos meses, que yo esperaría que esta reforma se aplique ya para los próximos eventos de elecciones internas que vienen, para eso está hecha, que un partido político en esta elección tenga una cantidad de padrón, pero puede ser que el próximo año sea otra cantidad de padrón, porque depende de cómo el partido político se va retroalimentando y va ampliando su membresía, que forma parte del partido político, porque hay que decirlo, el conformar un partido político no puede estar suscrito nada más de ir a votar. El conformar un partido político debe de tener, y así lo dice la ley de partido, tiene derechos pero también tiene obligaciones. Bien. Entonces, si una persona decide optar por formar parte de un partido político, debe de tener una coincidencia, al menos con su carta de principios. Eso quería preguntarle, porque
A ver, este tipo de mecanismos sin duda ayudará a que la percepción, a que la confianza entre el votante y el partido político se vea fortalecida sin lugar a dudas. Hay un mayor vínculo de representación. Eso podría motivar a una mayor afiliación al partido político. Exactamente. Pero ¿cuáles serán los requisitos? Entonces, si yo por ahora quiero inscribirme en un partido político y votar por mi candidato. Cada partido político tiene sus propios procedimientos. Eso sí lo define un estatuto. O sea, los estatutos de los partidos políticos te definen la modalidad de cómo ampliar tu membresía. O sea, mi simple calidad de militante no me permite votar de una. Tendría es que fíjate que que eso no está definido realmente si lo que debe de conformar la membresía del partido político es la militancia o el afiliado. Yo diría que ese procedimiento, ese acto en sí, debe de estar definido por cada partido político. ¿Y por qué lo dejo yo que lo defina cada partido político? Porque nuestro sistema es pluralista. O sea, vos no podés encajar las formas de organizar de un partido político a una forma para todos, porque cada quien se organiza de acuerdo a la visión que tiene de democracia, a la visión que tiene de economía de tu país, a la visión que tiene de cómo conducir los destinos de tu país. Si cada quien se organiza de esa forma. Ese paso, esa acción debe de quedar suscrita, a mi juicio, en los estatutos del partido. Lo que nosotros sí estamos garantizando con esta propuesta es que, en primer lugar, existe un padrón cierto, ¿verdad? Y que si una persona la dejan fuera del padrón y ejerce militancia y es parte de ese partido político, tiene la opción también de demandar que se le incorpore. Lo otro que dejamos cierto es el proceso de cómo se va a elegir, es decir, no va a quedar a discreción de una dirección en particular definir el procedimiento. Y lo que dejamos también en cosa cierta en la reforma es quiénes son los que deberán de ejercer, digamos, ese derecho del sufragio. Excelente. Diputada, tengo que hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, quiero dejarle planteada también esa pregunta, porque usted ha dicho se dejará a los términos correspondientes en los estatutos de cada partido político. Yo le pregunto si hay un relativismo respecto a la definición de términos como democracia interna. ¿Esto finalmente no estará violando el espíritu precisamente de una ley de partidos políticos, una reforma a una democracia interna que sea estandarizada a todos y cada uno de los partidos políticos? Quiero dejarlo con esa duda y la estaremos respondiendo al volver de esta pausa. Jacqueline Rivera, diputada del FMLN, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Jacqueline Rivera, diputada del FMLN, se encuentra con nosotros. Estamos hablando de la propuesta de reformas a la ley de partidos políticos en lo correspondiente a democracia interna. Diputado, usted ya explicaba algunos aspectos generales de esta propuesta de reforma. Yo quiero detenerme en un punto. Hablamos del artículo 22, letra K, que ustedes están solicitando incorporar a esta ley, que establece la creación de un padrón electoral correspondiente a cada circunscripción electoral. Usted ya ha hablado de la circunscripción, hablemos del padrón. Sigo sin tener muy claro qué es un miembro de un partido político y si en el caso del FMLN, por ejemplo, se permitirá votar no solo al afiliado, sino también al militante. Hablemos del caso específico del FMLN, por ejemplo, cómo desde el caso FMLN podemos ver cómo se define lo que es un miembro y quién podrá votar para cargos tanto internos como de elección popular dentro del frente. Fíjate que el FMLN, cuando se convierte en partido político, nosotros adoptamos una modalidad de afiliar. ¿Y sabes para qué se afiliaba la gente cuando nacimos nosotros? Porque fuimos un gran acontecimiento. Todo el mundo sentía curiosidad por formar parte de un partido que venía de la guerrilla. Y entonces dijimos nosotros, bueno, mire, lo que vamos a definir es una fichita. Y entonces usted en la fichita ahí pone su nombre, de dónde es, y pone cuánto puede aportar usted en concepto de cuota partidaria. Entonces, la afiliación implicaba también contribución económica. Es que así lo dice la ley. Perfecto. O sea, esa es parte de tus obligaciones como miembro de un partido político. Bien. Entonces, quería dejarlo claro para saber cómo estamos estableciendo. Exactamente. Entonces, lo dejó planteado así. Bien. Llegamos a un padrón de más o menos poco más de 100,000 afiliados. Te puedo asegurar que de esos 100,000 afiliados, de esos 100,000, muchísimos, algunos cuantos ya pertenecen a otros partidos políticos, otros que se afiliaron porque el candidato de diputado que iba compitiendo les gustaba, otros se afiliaron porque el candidato a alcalde era el que les gustaba. Es decir, eso hizo que el FMLN hiciera un registro de afiliados incierto, porque mucha gente ni ejercía militancia, porque un militante de un partido político debe de tener
derechos y deberes, derecho a participar, correcto, a que se le tome en cuenta, a votar, pero también a ser candidato, a contribuir con su parte económica. El FMLN es su principal fuente de financiamiento, parte de eso, pero también derechos y obligaciones con el partido. Eso no puede ser adscrito nada más y decir, bueno, en Arena, por ejemplo, por darte un caso, hasta hoy les han puesto la cuota partidaria. Hay otros partidos que no tienen cuota de mujeres dentro de los estatutos, es decir, cada partido se ha organizado según, como te planteé al principio, su visión de cómo ver las cosas y cómo resolver los problemas de este país. En el caso del FMLN, nosotros tenemos una gran cantidad de militantes que no son afiliados y son militantes de este partido, es decir, hayan estado, han sido miembros de JRB, han participado de todos los eventos electorales, han hecho tareas partidarias, han sudado, claro, han sudado la camiseta roja, claro que esos deben de votar, y ¿por qué no? ¿Por qué no si ellos han estado consecuentes? No han tenido un registro formal del partido, pero su actividad ha sido constante durante el FMLN, partido político, y ha logrado ganar tantas batallas electorales. Claro que ellos deben de ejercer el sufragio, y precisamente estamos en un proceso de actualización de nuestra membresía en ese sentido. Habrán unos que se afiliaron en 1993, ¿verdad? Pero llenaron la fichita y ni siquiera sabemos si votan por el FMLN porque simple y sencillamente nunca aparecieron. Habrá que depurarlo. Habría que revisar, insisto, y actualizar nuestra membresía. Por supuesto que eso es sano y lo vamos a hacer, tomando en cuenta como base, insisto, su militancia y por supuesto su permanencia sistémica en el partido. Bueno, ahí me ha dado ya dos parámetros. No estoy diciendo que eso es lo que deben de hacer todos los partidos políticos, por eso que yo lo que planteo es que la estructura del padrón, la estructura del padrón debe de hacerla cada partido político. En dado caso, el estamos dejando en la ley 2 meses para que se haga. En el FMLN, en dado caso, lo que estará contemplando a la hora de actualizar su padrón, cuando habla ya de tener un registro actualizado de sus miembros, será retomar a toda su militancia, ver su tiempo de militancia en el partido político, su compromiso con el mismo y ver si se incorpora a este padrón para que pueda votar. Es que yo no te podría decir si solo esa gente, porque podría ser excluyente. ¿Podría yo ser excluyente si dejo limitado a que con esa gente se va a conformar el padrón del FMLN? Porque ya nuestra Secretaría de Organización está definiendo ese procedimiento. Nosotros vamos a aplicar la ley, ojalá que contemos con los votos, indistintamente si estos procedimientos ya están actualizados en nuestros estatutos, porque hay que aplicar la ley. Pero no te podría decir si con estos miembros o con los otros miembros vamos a conformar un padrón, porque no depende de la opinión de Jacqueline Rivera para ese tipo de decisiones. Excelente. Lo cierto es, y que quiero que le quede claridad a nuestra audiencia, es que el FMLN vamos a trabajar por asegurar que los jóvenes queden debidamente representados y que las mujeres también queden debidamente representadas. Lo que sabemos que hasta el momento no tenemos una claridad precisa de quiénes serán, conformarán este padrón electoral, y eso se verá más adelante por los organismos internos del partido, es lo que usted me ha dicho. Sí. De acuerdo. Diputada, tengo que ir cerrando este tema del padrón. ¿Cómo garantizamos hacia la base militante, hacia aquellos que están confiando que este proceso será transparente, que se respeta precisamente a todos aquellos que forman parte del partido político? ¿Quién estará vigilante de actualizar este padrón, de decir esta persona realmente está en capacidad de votar o no? Mira, cada partido deberá de crear su estructura, que puede ser temporal o permanente. El Tribunal Supremo Electoral no tiene nada que ver. Nosotros tenemos nuestra Secretaría de Asuntos Electorales, que es nuestra estructura partidaria que organiza los eventos nacionales y que por supuesto podría crear una instancia temporal para organizar cada evento digamos, electoral interno. Y nuestra Secretaría de Organización Nacional, la SNO, es la encargada de actualizar y de verificar la membresía del FMLN. Nosotros sí tenemos estructura permanente, que es la que se encarga de actualizar periódicamente nuestra membresía y por supuesto verificar el funcionamiento de las estructuras internas del partido. ¿Y se rendirá cuentas a los militantes respecto a la actualización de este padrón? Esa obligación ya está contenida, por eso no la hemos incorporado aquí, porque esa obligación está contenida en la ley de partidos políticos ya, que es parte de la obligación del militante de que se le informe con previo aviso y con antelación para que pueda ejercer
plenamente sus derechos. Diputado, usted me decía hace unos minutos, no está del todo claro quiénes formarán parte del padrón electoral. Le quiero preguntar, ¿ya está claro quiénes sí podrán formar parte como candidatos, por ejemplo, a la dirección y secretaría del partido o a un cargo como a presidente, a un alcalde o a algún concejal, por ejemplo? ¿Eso ya se ha definido? ¿Cuáles podrían ser los requisitos que el partido político le exija a todo aquel que aspira a este cargo? No, es que, como te digo, esas cosas no pueden quedar consideradas aquí porque cada partido político tiene sus estatutos. La observación que se nos hizo a nosotros, en el caso del artículo que declaró inconstitucional la Corte, que solo fue una frase, la sala, fue de que el procedimiento para la democracia interna quedara establecido en la ley y no adscrito de manera discrecional a los estatutos, y es lo que nosotros estamos haciendo. En el FMLN, todos los que somos militantes y afiliados de este partido político tenemos derecho a optar a cualquier cargo, tanto a dirección interna, cualquier persona. Actualmente nuestro estatuto lo dice que para ser candidato a diputado tenés que tener una afiliación de 4 años. Eso es lo que dice, pero el FMLN nació hace más de 20 años, entonces obviamente contamos con muchas personas que llenan ese requisito. ¿Cómo hacemos para garantizar que una persona que ha comenzado a afiliarse o que tiene una afiliación de 4 años ya en el partido y quiere ser diputado va a contar con las mismas condiciones y condiciones de igualdad a la hora de presentar su propuesta? Va a candidatear. ¿Y será con las mismas condiciones de igualdad? Igualdad, y por eso estamos dejando el procedimiento expedito. Quien quiera ser candidato, ya sea diputado, a consejos municipales o incluso a la presidencia de la República, va a tener la oportunidad de hacerlo. Y tan es así que al final de la propuesta estamos haciendo un artículo que permite que aquella persona que quiso ser candidato y que no se le permitió ser candidato tenga derecho a ejercer un recurso para que sea considerada su candidatura. Diputada, ¿estará controlándose el financiamiento que tenga cada uno de los candidatos a la hora de presentarse con sus bases? ¿Hay algún tipo de reglamentación dentro del FMLN en términos más precisos para que un candidato no tenga mayor recurso y entonces tenga mayor posibilidad de tener una presentación más amplia? Bueno, es que aquí vamos a volver a lo que estamos viviendo en la elección nacional y yo lo he cuestionado. A ver. Para mí el financiamiento de las candidaturas hoy con el voto por rostro no está resuelto. Igual que en las internas de los partidos políticos. Pues te vas a ver en esas circunstancias. O sea, nos vamos a enfrentar al mismo problema. Que es replicar lo que ya tenemos, el voto por rostro, y llevarlo al interno. Lo que vos debes de garantizar con los procesos internos es que la intención de la ley no puede ir a destruir los partidos políticos. La intención de la ley debe de tener un propósito de fortalecer los partidos políticos. Pero si tú haces una ley mordaza que lo que propone es que el partido político salga tan desarticulado y tan atomizado que no tenga posibilidad ni siquiera de tomar decisiones, si ese es el propósito, yo no la comparto. No me ha respondido si va a haber un control estricto del financiamiento de cada uno de los candidatos que aspira a un cargo de elección popular. Es que ese es un asunto que debemos de resolver y no aquí. Por eso, ¿usted como FMLN? Nosotros lo controlamos. Bien. Nosotros lo controlamos para las elecciones nacionales. El partido da para elecciones nacionales financiamiento a las estructuras municipales y departamentales y da apoyo en especie a los que candidateamos en igualdad de condiciones. Diputada, tengo que ir cerrando esta entrevista y es interesante esto último que hemos discutido. Usted ha dicho, no podemos pensar en una ley que venga a destruir al interior de los partidos políticos. A ver, y es que sorprende, el FMLN ha sido pionero en procesos de elecciones internas, pero también ha tenido episodios un tanto complicados de divisiones a partir precisamente de esto. De hecho, ustedes en la pieza de correspondencia son conscientes de lo mismo y hablan de las amenazas que eso puede tener en la armonía y cohesión del partido político. ¿Por qué tomar esta decisión y qué lecciones ha aprendido el FMLN para que esta interna no termine en una división interna? Mira, yo creo que la primera lección, y desde mi punto de vista individual, es que cuando alguien se afilia a un partido político, debe de conocer cómo piensa esa instancia, ese instituto. A nosotros nos afectó mucho el afiliar, como te dije al principio, a diestra y siniestra. Y entonces la gente se llegaba al partido y se afiliaba porque aquel candidato se andaba rebuscando con los votos, entonces el candidato pedía un gran poco de fichas de afiliación y se iba, mira, te voy a afiliar, pero eso sí que vos si te afilio vas a votar por mí. Ese es un fraude a la participación democrática de un partido político. Es el fraude más expreso que yo no quisiera repetir. El FMLN ya pasó por esa historia donde teníamos, no hubo legislatura donde no se nos fueron diputados, porque el diputado que salió electo
ya no respondía a la visión conceptual del partido político, sino a su visión personal. Es decir, a mí el partido no me ayudó, yo me rebusqué y pagué no sé cuántas cosas para llenar estos afiliados y fueron a votar por mí. Yo a ese tipo de democracia no quisiera regresar. Yo quisiera que la democracia que se pudiera instituir interna en los partidos políticos vaya orientada a fortalecer esas instituciones que son necesarias e indispensables para la democracia en el país. Con esa respuesta yo entendería entonces que sí será mucho más estricto el procedimiento que utiliza el FMLN a la hora de afiliar a sus miembros. Es que nosotros no necesitamos afiliar a nuestros miembros. Mira, si nosotros actualizáramos en libros así, nuestra membresía, yo te puedo asegurar que pasamos de los 100,000. Si nosotros actualizáramos la gente que ha estado en el partido de manera sistemática, participando en actividades, pero no es suficiente participar o ir a votar. Es necesario que usted asuma como militante compromisos de derechos, pero también de deberes, sin excluir. El partido político tiene una visión clara, nosotros sabemos cuál es nuestro rumbo y todo el que coincida con nosotros en ese rumbo te puedo asegurar que tiene cabida en el FMLN. Esta propuesta de reforma abre la posibilidad de democracia interna, pero sin duda los detalles y la letra chica estará en los estatutos de cada partido político, diputada, sin lugar a dudas. Yo no es que la letra chica, yo no quisiera usar ese término de letra chica. O el detalle por lo menos de cómo se hace efectivo está en el Te estatuto. dejo planteado otro tema. Por ejemplo, ok, hoy con esta elección que pasó desaparecieron varios partidos. Cuando esos partidos se constituyeron, por lo menos 50,000 personas dieron la firma para que se constituyeran. La ley de partidos políticos dice que un partido desaparece si no alcanza 50,000 votos o un diputado. Entonces uno se pregunta, ¿hay esos partidos que se formaron y los que firmaron por ellos? ¿Por qué no votaron por ellos? Ah, porque hay un fraude a la hora de organizar un partido político cuyos propósitos son meramente electorales, participar en una elección. Y el fraude es que usted se engancha a la gente y le dice, fírmame aquí, y tal vez le da alguna laminita de pago, no sabemos nosotros. Excelente. Pero lo importante para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos es que quienes formen el partido político tengan claridad a qué se está afiliando. Jacqueline Rivera, diputada del FMLN, para nosotros siempre es un gusto tenerla en este espacio de entrevista y también seguiremos, por supuesto, invitándola para conocer más adelante de este tema. Muchas gracias. Cuando lo hayamos discutido y ojalá consigamos los votos. Excelente. Gracias a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias.